Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de los consejos de Manolo. Bueno, como verán hoy decidimos comenzar de esta forma con este pequeño video que yo creo que grafica un poco el tema que vamos a tratar hoy. Es un tema que lo hablamos el año pasado a pedido de mucha gente que pidió que lo tratásemos de nuevo y sobre todo por la problemática existente en este momento y que está tan en curso, hemos decidido hacerlo. Y obviamente que estamos hablando del bullying, o también lo que se conoce como acoso escolar. Yo creo que es un problema que viene de mucho tiempo, de hace muy larga data. Quizás todos los que pasamos alguna vez por la escuela primaria o por la secundaria hemos tenido o hemos sentido algún tipo de bullying, a lo mejor con otras características, pero hoy se sigue repitiendo y con connotaciones mucho mayores. Antes a lo mejor el bullying consistía en que uno era discriminado, uno era separado, era perseguido, era visto de otra manera porque a lo mejor no tenía las zapatillas adecuadas, porque la ropa no era la adecuada, porque no podía completar el uniforme de la escuela, porque no podía comprarse todos los útiles. Recuerden la época en que había que comprar todos los libros y a veces no se podía, entonces nos prestábamos, nos copiábamos, hacíamos apuntes. Recuerden la época en que todavía se podía ir caminando a la escuela, se podía ir en bicicleta. A veces el llegar caminando en bicicleta era mal visto, era muy bien visto llegar en un hermoso auto. Y bueno, hoy el bullying ha cambiado totalmente. Hoy los actores son los mismos, los actores son los niños, son los alumnos. El escenario ha cambiado, la problemática sigue estando y yo creo que cada vez con más frecuencia, con mayor incidencia y con más gravedad sobre todo, porque se ha transformado prácticamente en una epidemia. Todos los días estamos escuchando que se habla del bullying, de que las madres y los padres denuncian casos de bullying. Vemos que no está toda la respuesta que uno quisiera y yo creo que no es difícil la respuesta. Yo creo que es cuestión de tomar la decisión. Creo que es cuestión de decir, como se hacía antes, ¿no es cierto? Yo recuerdo mis tiempos donde no se me hubiese pasado por la cabeza, y esto los debe recordar muchos de los que tienen mi edad o un poco menos, que si un profesor o un maestro me decía algo, me recriminaba, me ponía una mala nota, y bueno, yo lo que tenía que hacer es ir a mi casa, contarle a mis padres y ponerme a estudiar y tratar de mejorar mi nota. Pero jamás se me hubiese ocurrido que pedirle a mi madre o a mi padre que vaya a la escuela a hacer un reclamo por algo que consideraba injusto o por algo que consideraba que no era lo correcto. Esto es algo muy frecuente y esto está ocurriendo. Hoy se ha llegado al extremo de que a veces, no digo todos, pero algunos, desde el cuerpo docente, tienen la problemática de decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que si uno toma una sanción, si uno toma alguna decisión contra un alumno, tenga un par de abogados, de escribanos en la puerta, a los padres, y hasta quizás tenga una sanción disciplinaria por haber tomado cierta actitud. Entonces, es un tema muy complejo del que muy poca gente quiere hablar, pero este es un programa para la gente. Este es un programa para ustedes, que están sentados ahí a la mesa familiar, que tienen que lidiar todo el día, sus hijos tienen que lidiar con el bullying. A lo mejor ustedes no están enterados, a lo mejor no lo saben, a lo mejor sus hijos no lo han contado, pero el bullying, el acoso escolar existe. Existe de mil maneras. Antes era la ropa, era la zapatilla, era la ropa humilde, era el tener un acné, era el ser tartamudo, el no poder hablar bien. Hoy hay otro tipo de bullying, pero la problemática
es la misma. Entonces vamos a dedicarle el programa de hoy a hablar del acoso escolar, más conocido como bullying, muy de moda y que lamentablemente en algunos casos ha llegado a violencias extremas y con desenlaces realmente terribles. Vamos a comenzar por definirlo. ¿Qué es el bullying? ¿Qué es esa palabra tan rara pero que sintetiza tantas cosas y que ocasiona tanto temor, ¿no? El bullying es una forma de maltrato psicológico, verbal o físico. Recuerden, un maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares. Tiene que reunir dos características. Tiene que ser en forma reiterada y tiene que ser a lo largo de un tiempo determinado. Entonces, es un maltrato psicológico, físico y verbal que tiene que darse en forma reiterada y por un largo tiempo o por un periodo determinado de tiempo. Esa es la definición científica del bullying. Si esto nosotros lo trasladamos a qué es realmente, y es un tipo de violencia, quizás una de las violencias más nefastas que exista, dominantemente el acoso es emocional. Se trabaja mucho sobre las emociones de los compañeros. Estamos hablando desde, habitualmente el bullying se produce en la escuela primaria o en la secundaria, pero puede darse hasta en el jardín de infantes. Obviamente que la mayor tasa de incidencia la vemos en la primaria, en la adolescencia y sobre todo en el secundario. ¿Cuál es el lugar donde se produce? Habitualmente se produce en el aula, presten atención, dentro del aula, en presencia de los maestros, en presencia de los profesores y también en el patio de las escuelas. ¿Por qué? Porque el agresor busca la forma, busca la manera de acosar, de acechar, sin que el profesor se dé cuenta. Y a veces tampoco le interesa que se dé cuenta. Los protagonistas son niños habitualmente que van entre los 12 y los 14 años. O sea, fíjense qué edad, ¿no? Una edad donde no se piensa mucho, donde no se tiene mucho raciocinio, se actúa mucho hormonalmente y donde se trae mucho de la cuna, de lo de la casa. Entonces, cuesta mucho controlar este tema. Y también es bueno recalcar que a pesar de que la mujer es en realidad el sexo fuerte y no el sexo débil, se da lamentablemente más entre las niñas. Son las niñas las que frecuentemente sufren más acoso escolar, o sea, más bullying. Este acoso escolar, digamos que es una forma característica y extrema de violencia escolar. Es una especie, yo voy a tratar de usar las palabras adecuadas porque es muy difícil hablar de este tema, pero es una violencia escolar, es una especie de tortura metódica, o sea, está muy bien organizada. No es que van y le meten una picana, no es que le van y le meten un golpe, no. Es una cosa que están todo el día taladrándole la cabeza, taladrándole el cerebro. Es metódico y es sistemático. Quiere decir que se reitera en el tiempo y siempre con los mismos métodos. En la cual el agresor, la persona que genera el bullying, sume a la víctima, que es la persona que está desprotegida, es la persona que va a sufrir el bullying, a menudo la somete con el silencio. O sea, no es necesario ni siquiera que le hable, que le diga, que le amenace, no. A veces con el silencio la somete al bullying, con la indiferencia o con la complicidad de otros compañeros. Fíjense que no estoy hablando de cosas raras. Con el silencio, con la indiferencia y obviamente con la complicidad de un grupo de compañeros de la cual el agresor, que habitualmente es uno que comanda la acción, es el que se siente el líder. Es el líder, pero ¿el líder de qué? Es el líder de las cosas que no pudo hacer en otra cosa, es el líder que no puede ser realmente
no es el líder en el estudio, no es el líder en las virtudes, no es el líder en el comportamiento, entonces busca ser líder en esta situación. Busca intimidar a la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente le está dando vuelta, le está rozando, la está mirando, la está acosando, quizás sin decirle muchas palabras. Implica un abuso de poder ejercido por el agresor, que es una persona más fuerte. Eso es una característica muy, muy típica. La persona queda expuesta física y emocionalmente ante este maltratador, porque es un maltratador, por más que no golpee, es un maltratador verbal, psicológico. Las consecuencias, obviamente, son psicológicas. El chico no llega con un moretón a la casa, no llega con la cabeza rota, no llega con un tajo, no llega con un corte, no llega con un puntazo. Llega destruido psicológicamente, aislado, deprimido, enfermo. El acosado sufre tanto y padece tanto que teme volver a la escuela. Se muestra nervioso, se muestra triste, se muestra solitario en su vida cotidiana. Es ese chico que cuando la mamá va y lo despierta para servirle el desayuno o para que se dé un bañito antes de ir a la escuela, y el chico empieza con me duele la panza, me duele la cabeza, hoy no tengo ganas, no me siento bien. O sea, está buscando una excusa para no ir al colegio. Ir al colegio es un martirio para el chico, porque sabe que se va a encontrar con ese acosador que lidera un grupo de acosadores y que lo está esperando para hacerse el picnic del día. O sea, imagínense todos los días del año, todos los días ser sometido a este maltrato psicológico, verbal, psicofísico, que constantemente lo está golpeando y lo está maltratando. Entonces ahí empiezan los chicos que van al médico, que nos consultan a nosotros, y la mamá preocupada dice, no lo veo bien, no quiere comer, cada vez que va a la escuela le duele el estómago, me pide que lo vaya a retirar, vomita antes de irse, no quiere desayunar, se siente mal, uno lo revisa y no le encuentra nada. Entonces debemos prestar mucha atención porque puede estar siendo acosado por un grupo o por un maltratador que lidera un grupo. ¿Cuáles son los objetivos? Esta es la parte, yo creo que es más delicada de tratar. ¿Qué es lo que busca el acosador? El acosador, que es el que lidera el grupo, busca intimidar, busca apocar, o sea, degradarlo, busca reducir, someter, busca aplanar, aplastarlo, amedrentarlo, o sea, acobardarlo, y busca consumir emocional e intelectualmente a la víctima. ¿Cuál es la víctima? Ese que estábamos hablando. Con el fin de obtener un resultado que es favorable para quienes los acosan. O sea, le hace todas estas cosas, entonces el acosador logra ¿qué? Logra la victoria y logra el reconocimiento de todos esos amigos que tiene alrededor que lo están ayudando para acosar a la víctima. Y acá no estamos hablando de un acoso sexual, estamos hablando de un acoso psicológico, verbal, físico, psíquico, emocional. Son cosas totalmente distintas. Generalmente, el acosador, ¿qué logra con esto? ¿Qué es lo que busca? Busca lograr el reconocimiento de todas esas personas que lo rodean y de esa manera se transforma en un líder. Busca el reconocimiento que no puede obtener de otra manera. O sea, no puede lograr el reconocimiento porque no es el mejor alumno, porque tiene problemas en la casa, porque no es reconocido en la casa, porque no tiene las mejores notas, porque no sobresale
no tiene ninguna cualidad para sobresalir, ni en la actividad física, ni en los deportes, ni en la música, ni en otra. Entonces busca ser reconocido por sus pares, por sus amigos, por ese grupo que lidera. Al conseguir el objetivo de acosar, de amedrentar a esa persona, lo logra, lo somete y es reconocido como el líder del grupo. El objetivo final es destruir al que no es un seguidor de él, el que no comparte sus ideas, al que se resiste, al diferente, al que sobresale académicamente, al que tiene claros conceptos morales que le inculcaron sus padres y su familia. Presten atención a esto que les estoy diciendo. El objetivo final es destruir aquel que sobresale, aquel que tiene algunas características distintivas, que es el estudioso, que es el que se porta bien, el que responde a todas las ejecuciones que se le piden. Entonces, de esa manera lo aplaca y consigue el reconocimiento de sus pares. O sea que, como ven, es un tema muy delicado y me gustaría que en este momento ustedes se tomen 30 segundos y reflexionen sobre estas cosas que estamos hablando. Miren a su derecha, miren a su izquierda, miren a sus hijos, mírenle a los ojos y piensen cuántos de ellos estarán padeciendo de este problema y no están diciendo nada por el simple hecho de que tienen miedo, por el simple hecho de que temen la reprimenda cuando vuelven a la escuela, de que temen que sus padres no les crean, o a lo mejor sus padres tienen la mejor buena voluntad del mundo y no tenemos el tiempo de escucharlo o no nos hacemos el tiempo de escucharlos. Entonces, hay que tomarse ese tiempo, preguntar cómo va, insistir, ver esas pequeñas reacciones que tienen los chicos, porque esto puede repercutir tremendamente y emocionalmente en el futuro. Para cerrar esta parte, vamos a definir un poco a los distintos tipos de acoso escolar que existen. Es muy importante que nos detengamos acá 2 minutos. Yo le voy a pedir al señor director si podemos poner esta placa al aire, porque vamos a hablar 1 minuto de cada una de ellas. Estas, fíjense, acá no hay patadas, acá no hay drogas, acá no hay golpes, no hay peleas, nos encontramos a la salida como había antes y nos lo arreglamos en la esquina, no. ¿Cómo acosa el que produce bullying? En primer lugar, con el bloqueo social. ¿Qué es el bloqueo social? El bloqueo social es simplemente ignorar a la persona, es ignorar al compañero, es el que está sentadito en el aula, en el curso, solito, está escribiendo, está dibujando, está jugando con un celular, digamos, está aislado totalmente del resto del grupo. O si no, con el hostigamiento, o sea, constantemente se le están diciendo cosas, constantemente le dice uno, le dice otro, sos chico, sos bajo, sos petizo, sos gordo, tenés acné, hablas mal, tartamudeás cuando decís la lección. Ese es el hostigamiento. La manipulación. La manipulación es algo muy, digamos, muy armado. Manipular quiere decir hacer las cosas de tal manera para que al otro le salgan mal. Entonces, cuando sale mal, el otro se lleva la culpa. O sea, trato de hacer todo para que a la persona a la que estoy acosando las cosas le salgan mal, lo manipulo, de tal manera que él sea el culpable. Coaccionarlo. ¿Qué es la coacción? Es casi obligarlo a hacer algo. Si no haces esto, si no nos acompañás al baño a hacer esto, si no nos acompañás a fumar un cigarrillo al baño, si no nos acompañás a tomar esto, entonces no vas a pertenecer al grupo. Lo coaccionan, le hacen, prácticamente lo obligan a participar. O si no, lo excluyen, directamente no lo invitan
a las salidas, no lo invitan a la salida fuera de la escuela, a participar en los juegos, a participar de las reuniones, de los cumpleaños. Es un chico que está excluido. La intimidación continua. Hoy se dispone de los celulares. Si uno pudiera revisar el celular de su hijo, cosa que no nos permiten, pero que los padres debieran buscar la forma algún día de poder hacerlo, se van a encontrar con la cantidad de amenazas e intimidaciones que están recibiendo de sus propios compañeros, de compañeros que ustedes ni se imaginan ni tienen idea que lo pueden estar haciendo. Y después sí ya están las partes más difíciles, que son las agresiones directamente y las amenazas. Si no haces tal cosa, te va a pasar esto otro. Si no haces, bueno, la amenaza es una cosa que conocemos entre todos. Como verán, es un tema muy, muy delicado, es algo muy frecuente, uno lee los noticieros, ve los noticieros todos los días, hay bullying en todos los lugares, hay bullying en casi todos los establecimientos educacionales, nos guste o no nos guste, existe, no debemos negar una realidad, debemos tomarlo casi como una enfermedad, casi como una epidemia, y hay elementos para combatir esto. Como veían en el video con el que empezamos el programa, la ayuda básica, yo sé que después van a venir las preguntas, pero ¿y qué se hace desde el Estado? ¿Qué se hace desde la sociedad? ¿Qué se hace desde los organismos que corresponden? Es cierto, todos tenemos nuestra culpa, pero la base racional de todo esto está en la familia. El chico que viene bien formado de abajo, difícilmente sufra de este padecimiento. Estamos hablando del bullying, del acoso escolar, un tema muy difícil, estoy buscando las palabras adecuadas para no lastimar, para que nadie se sienta mal, para que se entienda el problema, así que no se vayan, hay infinidad de preguntas, largas muchas, vamos a ver si podemos leerlas, pero evidentemente es un tema que interesa y que da mucho para hablar. Ya volvemos, estamos en los consejos de Manolo. Recuerden que pueden comunicarse a los números 3764 7598 45 vía mensaje de texto o WhatsApp, Manolo espacio el texto, o si no directamente a través de nuestra página de Facebook. Ya volvemos. Bien, estamos hablando del acoso escolar, del bullying, un tema difícil que hay que buscarle la vuelta para hablar porque hay mucha gente que por ahí se puede sentir tocada, pero nuestro compromiso con la familia, con los chicos, con los adolescentes, es hablarles siempre de frente y con la verdad. No estamos diciendo nada nuevo, tampoco podemos dar muchas soluciones porque no tenemos los elementos, pero sí tenemos este elemento que es el poder comunicarnos libremente y transmitirle las cosas que vemos a diario, que nos cuentan a diario. Estas no son cosas que a mí me contaron hoy al mediodía, ¿no es cierto? Son cosas que están llegando en este momento. Y yo se lo voy a leer textualmente, porque evidentemente esto no pasa acá en un barrio periférico de Posadas, pasa en todos lados. Entonces, quiero contestar un par de preguntas respondiendo a la amabilidad de esta gente que se ha tomado la molestia de comunicarse con nosotros. Son preguntas realmente, quiero que entiendan que son preguntas difíciles, más que preguntas yo creo que son descargas que hace la gente, pero yo las voy a leer tal cual. Por ejemplo, me dice, doctor, creo que la sociedad está creando estos monstruos en potencia, así de fácil. Nadie se hace cargo. Los padres con la excusa que no tienen tiempo, los docentes que trabajan en más de un turno, están tan cansados que se hacen los sordos. No puede ser que a los que quieren estudiar o sean correctos y educados
se los humille y los maltrate. Todos somos responsables. Los padres tendrían que ocuparse más de ver qué hacen sus hijos que ver cómo cambiar un auto nuevo. Bueno, lo dejamos picando, me parece una reflexión más que interesante. Doctor Riera, soy Raquel del Dorado. Es cierto lo que usted nos dice. Yo tengo 3 escolares en la primaria y van a una escuela rural. Y mi nene hay días que ya ni quiere ir más a la escuela porque no tengo dinero para comprarle las zapatillas, ni el pantalón, y recibe burlas y discriminación por parte de compañeros. Pero lo más triste es hasta de su maestro, porque no le deja hacer educación física porque no lleva el uniforme adecuado. O no le dan la merienda porque yo no le puedo dar el repasador. Dígame usted quién tiene la culpa. ¿Tengo que sacar a mi hijo de la escuela? Bueno, doctor, no solo en la escuela hay bullying, sino en los barrios, en la calle. Se burlan de la gente. En los barrios le pegan a los chicos, a las chicas, porque son más lindas o más lindos que otros y se visten mejor que otros. Soy de la Chacra 96 y me voy a reservar el nombre para que esta amable señorita que llamó no tenga problemas. Y esto es lo que yo le decía al comienzo, ¿no? Doctor, gracias por el programa, ilustrativo como siempre, me pasa todos los días. Mi hijo tiene todas las mañanas dolor de panza y no quiere ir más a la escuela. Somos personas muy humildes. Gracias, Valeria, por comunicarse, mamá de 2 chicos. Bueno, como ven, una realidad muy triste, ¿no es cierto? Una realidad, pero que existe y no debemos esconderla. ¿Quién tiene la respuesta para esto? Los padres tenemos lo nuestro, las escuelas, la sociedad, el Estado, los 3 estados. Yo creo que hay toda una problemática detrás que no debemos dejar pasar, porque estos chicos que hoy están padeciendo de estas cosas son los que más adelante pueden tener otros problemas, son los que más adelante, al no encontrar un lugar en la sociedad, se transforman en personas que pueden tener trastornos emocionales, que pueden tener trastornos psicológicos. Esos son los que son acosados. Y los acosadores, si no encuentran un freno, si no encuentran un parate a la edad adecuada, son los chicos que después van a llevarse el mundo por delante, que van a delinquir, que van a entrar en otra forma. Cuando se les termina el bullying, buscan otra cosa, buscan el alcohol, buscan la droga y terminan, como todos sabemos, ¿no es cierto?, con el problema gravísimo que estamos teniendo en nuestra sociedad. Pero bueno, volvamos al problema del bullying. Estas son preguntas muy difíciles de responder. Está planteado el problema. La gente que tiene que ocuparse de esto sabe que tiene que ocuparse. Ojalá estén viendo el programa, si no lo pueden ver el sábado. Pero hay gente que está para ocuparse de este tema. Los padres tienen que hacer lo suyo desde su hogar, y es lógico. Pero hay mucha gente detrás que tiene que ocuparse de este problema, que no es tan sencillo y que tiene que hacer lo suyo. Para eso están donde están, para eso la gente los puso donde los puso, para eso tienen la responsabilidad y cobran un sueldo para esto, para ocuparse de esto. Porque todos trabajamos dignamente para poder tener lo nuestro, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esta gente va a estar desprotegida si hay gente que está cobrando su dinero para hacer un trabajo que quizás no lo esté haciendo totalmente? Vamos a volver al bullying, vamos a volver al personaje más importante de esta película, que es el acosador. Recuerden que estamos hablando del acosador escolar, no del acosador que es otro tema, que es el acosador del trabajo, el acosador sexual, el acosador laboral. Este es el acosador de la escuela.
Esta persona, 12, 13, 14 años, 8 años, 15 años, no necesariamente tiene que ser un enfermo mental, no necesariamente tiene que padecer un trastorno de la personalidad grave. Puede tener, sí, algún tipo de psicopatología o un inicio de una psicopatología. Puede padecer, fundamentalmente lo que tienen es lo que llamamos una ausencia de empatía, o sea, empatía es lo contrario de simpatía. Está el simpático, el que se lleva bien con todos lados, el que le cae bien a todo el mundo, y está el antipático, el que le falta empatía, ese que no se puede relacionar con nadie, el que a todos le cae mal, que todo el mundo lo rechaza, que es sobrador, que se quiere llevar el mundo por delante. Entonces presenta algún tipo, o sea, o tiene falta de empatía, y yo les voy a decir una palabrita difícil, o tiene alguna distorsión cognitiva, pero les voy a explicar en qué consiste. Al carecer de empatía, al no ser un chico simpático, es incapaz de ponerse en el lugar del acosado. O sea, no puede relacionarse con el acosado porque no tiene empatía hacia esa persona y por lo tanto es insensible al sufrimiento de éste. No le interesa que el otro sufra. Todo lo que él hace no le interesa que el otro lo padezca. Esa es la falta de empatía. Con respecto a la distorsión cognitiva, que parece una palabra tan difícil, le voy a explicar que simplemente quiere decir, consiste en delegar las responsabilidades y hacer responsables de sus acciones acosadoras a las propias víctimas. O sea, vuelcan toda la responsabilidad en el acosador. Entonces, vos no lo hiciste, era tu trabajo, no lo lograste, no lograste los objetivos. Entonces, ¿qué pasa de esa manera? Al no haber empatía y al tener esa distorsión cognitiva de generar en el otro toda la culpa, lo transforman en un acosado. Y el acosado empieza a meterse en un cono de sombras. El entorno escolar es importante. Habitualmente los episodios se producen en establecimientos que no reúnen las condiciones adecuadas o sí, para la contención, porque a veces los establecimientos reúnen las condiciones. A veces las personas que están adentro, no todas, reúnen las necesarias condiciones. Entonces, para contener y para la puesta de límites, fíjense, si los padres no podemos poner límites en la casa, menos a veces los docentes pueden poner límites a sus alumnos, sea por la permisividad de estos educadores o por la intromisión de los padres. Entonces, vamos a repartir las culpas. O los padres son muy permisivos o los educadores no ponen límites. O no ponen límites porque no están preparados, cosa que no creo, o porque los padres nos entrometemos en cosas que no debiéramos y nosotros debemos encargarnos de educar a nuestros chicos en nuestra casa y en la escuela los educadores. Juega un rol importante la televisión. Mal que nos pese, la televisión juega un rol importante. El mensaje de determinados programas. Ustedes ven que hoy hay programas, los dibujos, los programas, todo es violencia en la televisión, o por lo menos la mayor parte. Los programas de consumo frecuente entre adolescentes que exponen un modelo que busca la consecución de los objetivos sin importar los medios, o sea, tratan de lograr el objetivo de cualquier manera. Ustedes ven esos programas donde se grandes premios, donde se hacen exploraciones, se hacen actividades, se hacen determinados juegos riesgosos para tratar de lograr un objetivo, y uno lo hace de cualquier manera porque sabe que se lleva mucho dinero, que lo termina gastando enseguida, o se lleva mucha fama, que también la gasta enseguida. ¿Cuántas personas hemos visto saliendo de los famosos reality que después de 1 o 2 años de ser grandes personajes no los conoce nadie y terminan siendo uno más del montón? Ejemplos hay, pero innumerables, eso lo conocemos todos. Entonces, no importan los medios, renuncian a todo con tal de conseguir el objetivo que desean. La televisión, o parte de la televisión, tiene un alto grado de violencia que afecta a los niños en el sentido
de querer y tratar de ser como ellos, o sea, los superhéroes de la televisión. Uno quiere imitarlos, uno quiere hacer las cosas de tal manera de parecerse a ellos, y lo único que logramos es quemar etapas en nuestra formación. Dejamos de lado la educación, dejamos de lado la familia, dejamos de lado los preceptos morales. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos que estas etapas sean quemadas y llega un momento en que está todo dicho. Uno se pregunta a veces, ¿cómo puede ser que una persona que tiene todo disponible, que tiene dinero, que tiene fama, que tiene todo lo que puede haber soñado una persona, entra en el mal camino, en la droga, en el alcohol, en esto? Y porque se agotan los recursos, se agotan las sensaciones, se quemaron etapas, no se vivieron otras cosas, entonces obviamente se termina de esa manera. ¿Cuáles son las consecuencias? Acá empezamos a hablar de la parte ya de las secuelas que trae el bullying. A esta altura yo quiero que se vuelvan a preguntarse, no quiero preocuparlos, simplemente quiero decirles, quiero alertarlos. Miren a sus hijos, miren a sus chicos, aparte de vestirlos bien, aparte de bañarlos bien, de que tengan todos los libros, de comprarle todos los últimos elementos para que estudien bien, fíjense con quién se juntan, cómo se van, cómo vuelven, si vuelven contentos, si vuelven tristes, si están deprimidos, si tienen ganas de comer, si se enferman fácilmente. Todo eso puede estar, y si es necesario hay que ir a hablar a la escuela, pero hay que ir a hablar bien, de buena manera. No hay que ir con un representante, con un escrito, con una hoja judicial ahí a pedir explicaciones de por qué nos sacamos un 5 cuando podíamos haber sacado un 7. Y sacó un 5 debe ser que se lo merecía. Y hay que tratar de decirle, bueno viejo, estudia más y la próxima sacarás un 8, un 9, un 10 y no volverás a sacar el 5. Pero bueno, esa etapa ha pasado. Eso difícilmente se viva hoy en este sistema que tenemos. Decimos que las consecuencias son las más graves. El acoso escolar, el bullying, puede generar alteraciones, presten atención, biológicas y mentales. Cuando hablamos de biológicas, hablamos de enfermedades corporales. Cuando hablamos de mentales, hablamos de enfermedades de la mente. Fíjense hasta dónde puede llegar un acoso escolar, un bullying. Por ejemplo, pueden provocar un amplio grado de estrés en chicos. Hay chicos de 7, 8 años, 10 años, que consultan porque tartamudean, porque no pueden articular palabras, porque tienen terrores nocturnos, porque se les cae el pelo, porque no quieren ir a la escuela, porque están deprimidos, porque dejaron de escuchar música, porque dejaron de salir. Un chico que salía los viernes, los sábados con sus amigos y de golpe dice, no quiero salir, me quedo a mirar televisión, no vienen más los amigos a la casa. Son todos llamados de atención, son todos signos de alarma que tienen que ir prendiéndose en los padres, en los hermanos, en los tíos, en los abuelos, en toda la familia. No dejen de hablar con esa sabia que es la abuela que conoce todo y que dice, algo le está pasando, algo no está andando bien, y no son las notas, no son las otras. Entonces hay consecuencias de estrés, pérdida de peso, adelgazamiento, chicos que se enferman habitualmente, bajan el rendimiento escolar, chicos que eran perfectos, y son todos chicos lindos, chicos bien preparados, porque generalmente los que más sufren el acoso son los chicos que estudiaron, que tienen digamos, la facilidad de aprender rápidamente, de cuidarse, de ser bien higiénicos. Entonces hay miles de cosas que tenemos que observar. Y vamos a ir cerrando, nos queda poco tiempo, pero vamos a empezar a hablar de quizás lo que yo quiero que ustedes les presten más atención del programa, y que es a la parte de la prevención. Yo les puedo decir qué es lo que podemos recomendar. No tenemos la potestad de hacerlo, por más que querramos, pero hay 3 tipos de intervenciones que se pueden hacer cuando uno está en presencia o cuando se hizo el diagnóstico de un bullying. Yo quiero explicarles que las escuelas no son como antes, como éramos nosotros, que estaba
primer grado, primero superior, segundo, tercero, cuarto, y estaba la maestra, y la maestra nos daba con un caño, nos decían vayan a estudiar, y estudiábamos y rendíamos y le dábamos para adelante, y terminábamos en la dirección, en un rincón ahí, puesto de la famosa penitencia, y nos perdíamos la hora de clase, y nos recibíamos un reto y nos daba vergüenza salir de la dirección. Hoy eso se ha perdido. Antes yo me acuerdo que llegar a las 24 amonestaciones era el caos, ¿no es cierto? Uno no podía volver a la casa. Y ustedes creen, miremos 20, 30 años para atrás, ¿alguno de nosotros o algún estudiante se le hubiera ocurrido decirle a los padres, mirá, me amonestaron, andá a protestar al colegio porque no fue así? Nuestros padres nos decían, jorobate, ¿qué hiciste? ¿Qué macana hiciste? Tratá de recuperar, pero no se nos ocurría pensar que algún padre iba a ir a hablar al colegio a pedir explicaciones. Eso no existía. Entonces, sobre eso vamos a hablar. ¿Qué se puede hacer? Hay intervenciones primarias, secundarias y terciarias. Yo las traté de dividir así para que se entiendan mejor. Las intervenciones primarias, tenemos el chico que está siendo acosado, que tiene bullying, que tiene un diagnóstico. Lo que les decía hoy, antes que se me pase, hoy las escuelas, los establecimientos, disponen de gabinetes psicopedagógicos, o sea, están en condiciones de darse cuenta de qué chico está acosado, de qué chico está padeciendo bullying, tranquilamente. Se hace un psicodiagnóstico, se hace un estudio y tranquilamente no tienen los padres ser los que se van a dar cuenta, pueden sospecharlo, pero la escuela está en condiciones, el establecimiento está en condiciones de darse cuenta. ¿Cuáles son las intervenciones primarias? La intervención de los padres, eso es lo primero, lo básico, lo elemental, o sea, una educación democrática y no autoritaria. Los padres debemos educar a nuestros niños en forma democrática, no autoritaria. Acá hay una reflexión que yo siempre hago. Los padres debemos ser padres, no debemos ser amigos de nuestros hijos. Si nosotros tratamos de ganarnos a nuestros hijos siendo sus amigos, entonces creo que la batalla está perdida. No debemos perder la figura paterna ni materna. Cuando hablo de los padres, hablo de los dos. La intervención de la familia, la intervención de la sociedad en su conjunto, de toda la sociedad que debe colaborar. La intervención de los medios deben poner lo suyo, los medios televisivos, escritos, radiales, con todos los elementos que hoy se disponen, con las redes sociales. Es impresionante los movimientos así como se arman tantos movimientos para hacer la previa, para juntarse para esto, de tal manera las redes sociales deben funcionar y pueden funcionar para trabajar sobre el bullying. La intervención de los medios es importante. Es importante también hablar de las intervenciones secundarias. Las secundarias son aquellas que tienden a adoptar medidas correctas sobre la población en riesgo. O sea, ya no estamos, las primarias uno interviene directamente sobre la prevención del chico. En cambio, en la secundaria ya uno trabaja sobre la población que está en riesgo. Entonces, ¿cuáles son la población en riesgo? Los adolescentes, los chicos de bajos recursos, los que alguno tiene alguna sospecha que están metidos en el uso de alguna sustancia o que están yendo por un camino equivocado. Entonces, adoptar medidas correctas sobre la población en riesgo. Adolescentes, promover un cambio de mentalidad en cuanto a animarse a denunciar los casos de acoso. Eso es muy importante. No es bueno que si un chico va y le tiene la grandeza, tiene la valentía de comentarle a sus padres que está sufriendo de un acoso escolar, los padres nos quedemos callados y no hablemos en la escuela, no a ir a hacer un escándalo, pero ir a hablar con la gente que tiene que ocuparse del tema. Entonces hay que animarse a denunciar los casos de acoso y el rol que debe jugar el establecimiento educacional, porque así como es responsable la familia, como es responsable la sociedad, el establecimiento educacional es tan responsable como los otros
como las otras partes. Entonces es un conjunto de cosas que debe asumir su responsabilidad. Y las medidas terciarias, que ya directamente, acá ya llegamos tarde, porque acá estamos ayudando directamente a las personas involucradas en los casos de acoso. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. En las primarias, uno actúa desde la casa, formando al chico en forma democrática, en forma no autoritaria. Desde las secundarias es la sociedad en su conjunto quien debe trabajar sobre la población en riesgo, y sabemos cuál es la población en riesgo. Y en las terciarias, directamente, la medida de ayuda va a los directamente involucrados en los casos de acoso. Acá ya hay que tomar una conducta, una acción directa sobre el acosador y sobre el acosado. Entonces, quedan claras cuáles serían las medidas de prevención primarias, secundarias y terciarias. Una trabaja sobre la formación, otro trabaja sobre la población en riesgo y el tercer grupo lamentablemente trabaja sobre el chico que ya fue acosado antes que termine en una patología, en una enfermedad biológica o en una enfermedad mental. Esto es un poco lo que tenemos para hablar sobre las medidas de prevención del bullying, donde ustedes ven, bueno, pero ¿y quién se hace cargo de esta papa caliente? ¿Tienen culpa los padres? Sí, hay parte de culpa. ¿Tiene culpa la sociedad? Sí, la tiene. Los establecimientos, y la tiene parte el Estado. Entonces, es un conjunto que se hace difícil y que vamos a tratar de cómo lo podemos solucionar. ¿Cómo? Atacando directamente en la resolución del conflicto. Por ejemplo, una vez que tenemos identificado al caso, que tenemos identificado al chico acosado, vamos a tratar de definir adecuadamente el conflicto. ¿Cuál es el conflicto que está teniendo? ¿Por qué está siendo acosado? Establecer objetivos y ordenarlos de acuerdo a su importancia. Diseñar las posibles soluciones al conflicto, elegir la que se considere la mejor solución y elaborar un plan para llevarle a cabo. O sea, hay que hacer toda una estrategia de cómo atacar el problema. No es ir a agarrar y separar al acosador, al acosado, cambiarlo de curso, cambiarlo de escuela, cambiarlo de establecimiento, cambiarlo de ciudad. No se soluciona nada. Hay que ir a atacar el problema de fondo. Elaborar un plan para llevar a cabo la práctica elegida y valorar los resultados que uno va obteniendo, sobre todo si no son los deseados, al cabo de un tiempo replantearlos. Tenemos la posibilidad de equivocarnos en el planteo que hacemos. Entonces, ¿qué es preferible? Es preferible reconocer nuestro error, dar marcha atrás, pensar de que nos equivocamos y hacer todo un replanteo. Estamos hablando de un chico, de un adolescente, de un chico que el día de mañana puede ser un trabajador, puede ser un trabajador del Estado, puede ser un funcionario, puede ser un político, puede ser un médico, puede ser un abogado, y está pasando por todas estas cosas que nosotros tenemos aquí. Me voy a permitir leerles un par de preguntas antes de terminar. Bueno, tenemos, la voy a leer, yo tengo la característica de leer tal cual lean los mensajes, a algunos les gustará, a otros no, pero bueno, es nuestra realidad. Doctor, el programa nos encantó, lo miramos siempre, felicitaciones, soy Nancy de Montecarlos. Doctor, dice, yo soy mamá y me acuerdo que mi hijo me mentía que tenía dolor de cabeza porque se burlaban del apellido que lleva. Siempre hubo bullying, pero antes lo veíamos como una cosa de chicos. Muy interesante su reflexión, ¿no? Mire, hay un televidente que me dice, evidentemente es un adolescente, un chico, que dice, doctor, ¿qué posibilidades habría de que mi mamá vaya a hablar en su programa? Fíjense hasta dónde llegamos, se ve que ella tiene cosas para contarnos y a lo mejor este es el ámbito para hacerlo, cómo no, vamos a tratarlo. Y voy a leer quizá la más larga de todas, pero bueno,
Doctor, lo felicito por el programa. El tema de hoy fue más que importante. Ojalá sirva para abrir la mente de los padres y principalmente de las instituciones donde acuden a diario los chicos. Antes se decía discriminación cuando te acosaban o se burlaban de tu apariencia física. Es complicado, sobre todo cuando los directivos de una institución no ponen límites y lo mismo los padres. ¿A quién acudir cuando se sufre el bullying? Yo terminé el secundario hace una docena de años y sufrí el bullying todos los años porque era muy delgada y tenía la cara llena de acné. Es muy doloroso, pero es importante hablar de esto. Los padres estén atentos a la actitud del niño, con quién se junta, cómo le va en la escuela. A veces no se saca nota baja por no estudiar. También puede ser por el acoso en la escuela y el estrés que padecen nuestros hijos. No puede dormir, se siente enfermo. Todo esto que ustedes ven acá, todo esto son mensajes y se reiteran todos los mensajes. Miren, hay para leer un largo rato, pero toda la problemática es la misma. ¿Quién tiene la respuesta? Bueno, yo creo que vamos a terminar el programa de hoy con una definición. Yo quiero poner al aire una placa para resumir el programa y así cerramos porque se nos fue el tiempo, ya le robamos un par de minutos al canal, les quiero pedir disculpas. Y acá podemos resumir un poco el bullying, ¿no? El niño mal educado, no el mal educado, el que no está bien educado en la familia, probablemente reproducirá en la escuela los hábitos adquiridos. No respetará ni empatizará con los profesores ni con sus compañeros. Sus frustraciones quizás lo lleven a elegir a su blanco. A menudo será aquel compañero que le haga patente sus limitaciones. ¿Quién? El bien educado, el bien formado, el lindo, el que se viste bien, y carencias, o aquel que simplemente le parezca más vulnerable. Yo creo que esta frase define un poco el objetivo. Una persona que no puede lograr sus objetivos por sus propios medios, que no puede alimentar su ego por sí propio, lo logra sacrificando al otro, acosando al otro, destruyendo al otro. Bueno, yo creo que con esto vamos a terminar el programa de hoy. Un programa difícil, un programa donde hubo que buscar las palabras adecuadas. Espero que cada uno sepa dónde está sentado, dónde está parado. Esta última reflexión de esta persona que escribió, yo creo que si yo hubiese leído eso me hubiese evitado hacer el programa, no creo que ahí está todo escrito. Pero le agradezco infinitamente y le pido disculpas por todos los mensajes que no pude leer, pero todos reiteran lo mismo. No creo que todos los que me escribieron han padecido algún tipo de bullying alguna vez, y estamos hablando de 20, 30 años. ¿Quién tiene la solución? Es difícil, es difícil. Los padres, la sociedad, el sistema educativo, el Estado, los amigos, la vida misma. Entonces, espero que el programa de hoy les haya sido de utilidad. Espero que aquellos que se hayan sentido tocados sepan disculpar, pero había que hablarlo. Y aquellos que lo están padeciendo, anímense a contarlo. Es el momento. Pueden salvar hoy su vida. Pueden llegar a ser personas excelentes y no llevar este karma por toda la vida. Ojalá nosotros podamos en algún momento, como yo siempre digo, lograr estas caras felices, estos niños felices. Sabemos que es difícil, pero no vamos a dejar de trabajar en pos de ello desde lo personal y desde todo el grupo que me acompaña desde hace 3 años, a quien les agradezco infinitamente la posibilidad de hacer este tipo de programas. Espero que les haya sido de utilidad. Pueden vernos de nuevo el sábado si lo desean
y si no, Dios mediante, la semana que viene estaremos de nuevo con un tema de actualidad por la salud, por el bienestar de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de nuestra familia. Muchas gracias por estar allí y hasta la semana que viene.